Hola a todos, soy Anchón Valencia, estoy con mi padre, Pedro Valencia también. Aquí estoy. Y vamos a seguir respondiendo preguntas de alumnos y compañeros que, bueno, les surgen ahí sus dudas. Y suscriptores. Y suscriptores. Y, bueno, pues hacemos así unas respuestas generales para que todos podáis beneficiaros, ¿no? Un poco de comprender esas dudas y solucionarlas. Muy bien, hay una que es bastante recurrente y que muchos os sentiréis, muchos o muchas os sentiréis identificados. Nos comentan, soy una persona que tiene mucho nerviosismo. ¿Me conviene la práctica o la práctica me va a ayudar a paliar estos nervios habituales en mí? Pues la respuesta más corta y sencilla es probable que sí. Doy fe, yo era muy nervioso. Efectivamente, por ejemplo. Cuando era joven era un nervio total. Ahí tenéis el primer ejemplo. El primer ejemplo lo tenéis aquí vivo. Sí, por supuesto, claro, lo que pasa es que esto es como todo, hay que trabajárselo, no va a ser una cosa que de un día para otro la persona cambie radicalmente. Si eres una persona que tiende a tener estados de alteración, de nervios, y es algo que ha sido muy constante a lo largo de los años, pues claro, es algo que está muy arraigado, ¿no? Entonces, esos nervios influyen muchas veces en las emociones de los órganos, influyen y se agarran a los intestinos, produciendo incluso alteraciones en la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, hay que comenzar en ese sentido con calma, poco a poco, con disciplina, e ir practicando para que poco a poco esos efectos vayan teniendo lugar, ¿no? Sí, hay muchos tipos de nerviosismo. Entonces, por ejemplo, podéis ver qué me pone a mí nervioso. Vivo con ansiedad. ¿Qué me provoca la ansiedad? Como digo siempre en las clases de meditación. Pueden ser mis miedos que me provocan ansiedad. Puede ser mi histeria, que tengo ahí un hígado súper alterado. Arrastro un montón de sufrimiento en el corazón y me atrapo tanto a él que no soy capaz de desapegarme, porque lo hago mío todo, ¿no? Y así también tristezas, todas las emociones, ¿no?, que vamos acumulando. Entonces todo eso genera también, pues eso, ansiedad, la ansiedad del bazo, nerviosismo, alteración, etcétera, ¿verdad? A unos les sale de una manera, a otros les sale de otra. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, hemos tenido a veces, tú lo sabes, en Piedralaves, que hacemos a lo mejor 10 días de campamento, ¿no? Allí, el curso, es un retiro, ¿no? Sí, donde estamos practicando 10 días, 12 días, depende, ¿no? Otros vienen una semana, tal. Ahí pongo este ejemplo porque es donde más se nota, porque son muchos días de práctica. En una clase, mucha gente entra, hace una clase online de prueba y dice, oye, he experimentado mucha calma, me he sentido muy bien y demás. Es 1 hora y media o 1 hora en algunas clases, ¿no? Pero en este caso, que son varios días que a lo mejor la persona está continuamente pensando, y cuando ya llega allí varios días se da cuenta que no está pensando casi en nada. Está practicando, se está riendo, lo está pasando bien y está viviendo el presente. Digo esto porque normalmente estamos siempre... Claro, eso es muy interesante porque muchas veces nos centramos en ese estado de nerviosismo e incluso nos aferramos en el sentido de que me justifico a mí mismo diciendo, no, yo es que soy muy nervioso o muy nerviosa. Buena esta. Y nos quedamos ahí y de ahí no avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tiene que haber para variar ese estado de nerviosismo es un cambio en la actitud y decir, no, bueno, yo no soy nervioso o aunque lo sea, voy a intentar cambiar, ¿no?, un poco en ese sentido. No me voy a quedar ahí atrapado en decir que mi personalidad es así, porque tú puedes modificar y cambiar esa personalidad. Y dicho esto, es muy interesante ver el enfoque desde el punto mental, ¿no? Cómo ese nerviosismo se produce principalmente porque la mente está constantemente, tanto adelante como atrás, pero nunca está en el momento. Siempre está pensando en el que va a ocurrir, qué vendrá, qué pasará, o lo que ha pasado, lo que ha sido, ¿no? Entonces estamos viendo ahí la película del futuro o la película del pasado y nunca está disfrutando del momento, sea mejor o sea peor, pero no está en ese momento, ¿no? Entonces, ese constante intercambio entre adelante, atrás, pensamiento, emoción, toda esa mezcla, ese popurrí mental, te produce un estadio de nerviosismo aún mayor, ¿no? Y si ya de por sí tiendes a ser nervioso o nerviosa, pues ya tenemos el cóctel perfecto. Esto se traduce en que muchas veces hay gente pues que no consigue concentrarse a lo mejor en la clase, ¿no? O en una meditación, por poner un ejemplo, que es, digamos,
donde más cuesta un poquito al principio, sobre todo, ¿no? Estás ahí sentado intentando hacer una meditación o una práctica y te das cuenta de que estabas pensando en la compra que tienes que hacer mañana, o estabas pensando en el problema que tuviste ayer discutiendo con no sé quién, a lo mejor, ¿no? Entonces no estás ahí en el momento y eso te está produciendo nerviosismo. Primero hay que observar cómo actúa la mente. Otra cosa interesante también, que no nos damos cuenta dentro del nerviosismo y la agitación mental, es el apego. ¿El apego a qué, no? El apego a ese mismo nerviosismo. El apego y el aferramiento a esa forma de ser que creo que es lo que soy. Y como me he condicionado ya con esta manera de ser, de sentir y demás, que incluso muchas veces y gente joven que está dependiendo de una medicación porque le hace falta en ese momento, porque no puede con sus nervios, y bueno, tenemos compañeros psiquiatras, psicólogos y demás, que están tratando ahora mucha gente joven también, ¿no? Porque no son capaces de poder con todo lo que tienen ahí dentro, gestionarlo efectivamente. Pero si te das cuenta de que ese apego que generamos, como decía Jan Chong antes, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia esa inquietud, y me pierdo el estar, el tomar un té, el dar un paseo, el ser consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Si traigo aquí ese momento poco a poco, oye, pues muchos compañeros han ido dejando pastillas y demás, eso siempre comentando, eso sí, con su profesional, ¿no?, que le esté llevando, pero le ha ayudado. Entonces la práctica te puede ayudar mucho siempre y cuando tú quieras hacer algo verdadero. Efectivamente, te puede dar un enfoque distinto y hacerte ahí darte cuenta un poco, ¿no?, de cómo vas actuando, que has entrado ahí en un bucle en el cual pues te has metido ahí un poco en ese nerviosismo constante, y la práctica te hace darte cuenta y decir, para un momento que iba un poco acelerado, ¿no?, o acelerada, y al principio pues bueno, se traduce en que a lo mejor se aíslan esos ratitos en los que estás en una clase practicando, o los que te vas a un curso un fin de semana, estamos ahí practicando y ahí desconectas. Luego a lo mejor vuelves a la semana y estás otra vez igual, pero por lo menos vas viendo ya ese contraste, ¿no? Mientras estás practicando, desconectas y entonces te das cuenta de que desaparecen esos estados de nerviosismo. Y independientemente de que haya situaciones complicadas, difíciles, fáciles, no importa, porque en el momento en el que estás ahí practicando, estás en lo que estás. Y hablando del apego, que hablábamos antes también, ¿no?, al condicionamiento de uno mismo, surge el apego también a los cursos, ¿no?, que esa es otra. Porque tú dices, oye, es que he estado ahí en un retiro, ¿no?, y estaba tan bien, pero ahora tengo que volver otra vez del mundo. Ya estás separando la mente. Estás separando lo bien que estaba en ese retiro, lo bien que lo estaba pasando, el ambiente, la alegría y demás, y ahora tengo que volver a enfrentarme a la realidad que yo creo que es, o la realidad que he condicionado con mi mente. Pero siempre decimos, llévate lo que has aprendido a la vida diaria, llévate lo que has aprendido a tu día a día. ¿Por qué? Mucha gente dice, tú puedes cambiar tu vida. A ver, puedes cambiar, entre comillas. ¿Hay un libre albedrío? ¿Hasta qué punto? Tienes una situación, la situación a lo mejor es complicada, tienes un niño pequeño, no lo tienes una pareja, no la tienes, y porque no la tienes sufres, porque la tienes a lo mejor padeces en ese momento. Hay situaciones complicadas de muchas formas, ¿vale? Pero la situación la vas a tener que vivir. Esa situación tampoco puedes estar huyendo, porque al final la culpabilidad te va a seguir. Lo que tienes que hacer es intentar superarla y trascenderla. Y vivir lo que nos toque vivir en ese momento con la máxima claridad posible para aprender de lo que nos está tocando en ese momento, porque es lo que la vida está proyectada. Entonces tú vives esa experiencia, pero tienes una conciencia despierta dentro de ella para poder discernir cómo lo voy a afrontar esto. Porque la misma situación la puedes vivir de una manera o la puedes vivir de otra. Ahí es donde muchos compañeros han tenido pues la herramienta de la práctica, donde a lo mejor no tenían forma de afrontar o forma de gestionar, ¿no?, esas situaciones, pues bueno, ahí tienen la práctica y pueden utilizarlo como una herramienta para ayudarles a trascender esa situación o a enfocarlo lo mejor posible. No significa que la situación no vaya a ocurrir. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí tu forma de verlo, tu forma de gestionarlo. Hay veces, por ejemplo, hay situaciones difíciles, familias en un hospital que están mal verdaderamente y tienes que acompañar un proceso duro, parientes que parten,
hijos, es que hemos tenido casos de todo, ¿verdad? Y nos movemos con mucha gente, tenemos muchos amigos, compañeros, y hay muchos casos, pero también tenemos la referencia de que esos compañeros con la práctica han vivido esa situación de una manera muy diferente, muy diferente. Les ha ayudado mucho, claro, claro. Con una entereza y con una base y una constancia y una conciencia muy distinta. A lo mejor dejarse llevar, ¿no? Y esto, pues bueno, lo hemos ido hilando un poco viniendo un poco de ese precisamente nerviosismo que no puedes a lo mejor gestionar, pues de igual manera cuando llega una situación así tan complicada tampoco gestionas emocionalmente y colapsas, ¿no? Que no tiene por qué ser una situación tan extrema como hemos estado comentando, puede ser el día a día, que vas ahí con el estrés, el agobio y tampoco lo consigues gestionar, entonces hay que intentar apaliarlo un poquito, hay que intentarlo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, efectivamente, bueno, para no explayarnos más con esta pregunta, vamos a ver qué otras preguntas nos han ido comentando, que tenemos bastantes preguntas. Por aquí hay una muy... Una lista ahí interminable. Sí, hay una muy interesante también. Hay 3.000 preguntas, por lo menos. Hay una muy interesante que nos comentan... 3.002. 3.002, sí. La mejor hora para practicar, nos preguntan un poco, ¿no? Entonces, mejor hora para practicar y mejores condiciones. Bueno, esto es un poco relativo, ¿no? Lógicamente, sí. Pues si estáis en verano y hay 45 grados al sol, pues igual ponerse a practicar al sol Tai Li Kung no es la mejor idea. O en el invierno a 12, 15 bajo cero a las 6 de la mañana. Sí, esto ya es un poco sentido común en ese sentido, ¿no? Pero a ver que hemos practicado en esas condiciones. También, claro, o sea que igual no tenemos mucho sentido común, podríamos decir. Bueno, esta pregunta yo creo va un poco enfocada más también a la gente que tiene una estructura en su día a día y entonces a lo mejor pues solo le quedan unas determinadas horas para practicar y lo que quieren saber es pues si esa hora es correcta, ¿no? Para la práctica. Por ejemplo, a lo mejor si una persona entra muy temprano a trabajar, a lo mejor lo que quiere saber es precisamente si le conviene practicar antes de irse al trabajo, aunque sea muy temprano, al levantarse, o si a lo mejor al revés, vuelve muy tarde del trabajo y al llegar es ya muy tarde, o si le conviene practicar, ¿no? Antes de dormir. Yo creo que va un poco por ahí enfocado. Puede que sí. Ambos replanteamientos están muy bien. Por ejemplo, si puedes tener la oportunidad de practicar antes de irte al trabajo, te irás con una calma y la energía del día va a ser diferente. Si cuando vienes cansado del trabajo a la noche piensas, uy, yo no puedo, el caso es que cuando entran muchos compañeros llegan de la clase de 8:30 a 10 de la noche y cuando acaban la clase dicen, jope, se me ha ido el cansancio, estoy mucho mejor. Pero si por levantarte antes tu cuerpo no lo aguanta y después vas a ir todo el día cansado, ese horario no te conviene por la mañana. Y si a lo mejor, hombre, el de la noche es complicado porque el de noche sí que te va a reparar rápidamente porque el chi se empieza a mover. El problema es a la mañana si madrugas mucho y no puedes. Pero el horario mejor yo creo que es el que tú puedes hacerlo con la cabeza tranquila y sin nervios. Ese es tu mejor horario, ¿no te parece? Claro, porque pongamos que si a lo mejor tenéis un descanso en el trabajo, ¿no? Y tenéis muy poquito tiempo y vas a practicar, pero lo haces rápido, deprisa, corriendo, porque dices es que no llego, es que no me da tiempo, tengo solo 10, 15 minutos y luego tengo que salir corriendo. Bueno, a lo mejor puedes hacer unos desbloqueos, pero igual no es la mejor idea ponerte a hacer un qigong muy profundo porque tu mente va a estar diciendo todo el rato no me da tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá buscar pues otro tramo horario para eso, ¿no? Que no implica que desbloquear no lo puedas hacer. O lo que tú has dicho, hacer unos desbloqueos para que tu chi circule mejor. Claro. Y bueno, puedas estar un poco menos tenso. Claro, también acertar con el tipo de práctica, ¿no? Hay prácticas que requieren más tiempo, por ejemplo, prácticas más profundas. Entonces, esas prácticas, pues buscarte tus huequecitos en el día, ¿no? Y otras prácticas no requieren tiempo, como los desbloqueos, como los equilibrios, como los movimientos más físicos. Eso se pueden trabajar en cualquier momento, ¿no? Tenga más tiempo o menos tiempo. Y entonces luego también surge la pregunta muchas veces de si es más conveniente practicar en exterior o en interior, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho, pues a lo mejor pues salir a su jardín o si no tiene jardín ir a un parque a practicar y otra gente pues a lo mejor le puede gustar más en su propia habitación o en su sala. Dependerá un poco de la climatología.
Eso es súper importante. Porque a veces si, por ejemplo, dices, ay, es que me gusta practicar fuera, pero hace un viento enorme, es mejor no practicar con viento el Qigong porque dispersa el Shen y te puedes ir con dolor de cabeza. Si, por ejemplo, hace un exceso de calor, te puedes insolar. Claro. ¿Sabes? O sea, tienes que buscar siempre un punto medio. De hecho, recuerdo a algunos compañeros que les gustaba descalzarse, ¿no? Y quitarse tal. Y a lo mejor hemos estado en invierno en un retiro fuera y ves que se descalza. Ponte los zapatos, cálzate, no cojas frío por los pies, porque la humedad entra por el uno de riñón y se va directamente esa energía al riñón. Entonces te va a dañar los huesos, se te va a meter el frío dentro. Claro. Aquí entramos en un concepto muy interesante, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, el tema de descalzarse, pues bueno, porque es agradable, porque sientes la tierra y demás, pero llega un punto en el que hay que buscar un poco de practicidad. En pleno verano, sí. Claro, en pleno verano, por ejemplo, no hay problema. Pero mucha gente confunde los términos a veces y piensa que a lo mejor la mejor práctica va a producirse en el ámbito más natural posible. Pues, por ejemplo, descalzo, al sol, en el campo. Bueno, sí, ¿no? También puedes practicar en un garaje a oscuras y tener una práctica estupenda. Quiero decir, las barreras físicas como el suelo, las paredes, el techo, no influyen en la práctica. Tú estás trabajando con tu energía y con la energía que te rodea y al final pues, no importa dónde estés realizando la práctica mientras estés a gusto. Hay yogis que se han realizado dentro de una cueva. Efectivamente. Dentro de una cueva metidos y ahí se han realizado. Yo recuerdo la cueva de Bodhidharma que comentamos, ¿te acuerdas? En el viaje de Shaolin. Una cueva ahí prácticamente que estaría con un portón tapada con muy poquita luz y demás. Y bueno, ahí realizó un estado. Y muchas veces la energía es lo que dice Yan Chong. Si empiezas a pensar, uy, el suelo, uy, aquí, hombre, desde luego que todo influye, ¿no? La energía de la tierra directamente y demás. Pero tampoco te puedes obsesionar. Si tú estás en tu casa, es invierno, hace frío, hace mucho calor, tal, y en ese momento tú practicas en tu casa y te conectas, la energía está conectada, ¿eh? Está conectada, toda tu casa son ladrillos, los ladrillos están hechos de la naturaleza, porque lo ha dado la tierra, todo lo que tú veas aquí construido lo ha dado la tierra. Entonces, desde luego que también hay que tener en cuenta luego líneas telúricas y tal, pero como te metas en este berenjenal, al final te tienes que ir a... Claro, al final no puedes practicar en ningún sitio. Entonces, tú centra tu chi, canaliza bien tu energía y crea un buen canal. Cuando tú creas ese buen canal, hay practicantes que están en ciudades, no se pueden ir de ellas porque viven allí. Pero si tú creas bien tu canal de energía, hay practicantes que han desarrollado una práctica muy profunda y muy buena. Efectivamente, imagínate si vives en un 10º piso. No tienes que esperar a que el chi ascienda a los 10 pisos hasta llegar a tu casa. No funciona así, ¿no? Muy bien. Pero bueno, si podemos ir al campo, mejor. Y a la playita. Pero a la playita... En verano, tampoco en pleno invierno, sino toda la humedad del mar te va para los huesos. Sí, hay que evitar la humedad también, es interesante evitarla. Por último vamos a responder a la última pregunta, también muy recurrente. Nos preguntan al terminar, a veces me molesta la cabeza o me siento pesada. ¿Cuál puede ser el motivo y cómo puedo evitarlo? Vamos a intentar resumir un poquito esta pregunta. Normalmente la molestia en la cabeza se produce principalmente por un ascenso del chi. Cuando este chi asciende bruscamente, se estanca en la cabeza y viene como si fuera al principio sensación de pesadez que luego evoluciona en dolor, incluso si no se apalía. Normalmente durante la práctica habría que regularlo. ¿Cómo? Llevando la intención, en cuanto me note que esto está ocurriendo, llevando la intención hacia el vientre y del vientre hacia los pies. Es decir, bajando con tu intención el chi para que no suba, porque el chi tiene una tendencia ascendente muchas veces, ¿no? Entonces hay que tratar de bajar esa intención, bajar el centro de gravedad, por supuesto relajar el vientre, colocar correctamente la postura para que el chi de la tierra pueda trabajar bien y tú con la intención ir descendiendo. Que aún así no es suficiente, pues siempre está el famoso masaje que hacemos al final. Sí, efectivamente. De todas maneras, muchas tensiones, a veces físicas, hacen que todo se vaya para arriba y tensiones mentales, el exceso de pensamientos. Estás ahí practicando, pero estás pensando en exceso, entonces la energía tiende a irse para arriba. Lo que decía Yan Chong, mantener tu mente en el centro, en tu tantien, mantenerte bien centrado, crear un enraizamiento, aflojar tus tensiones
normalmente el chi se regula. También puede que haya a veces un poco de fuego de hígado porque has pasado a lo mejor una temporada de estrés, de tal, y en ese momento de la práctica, ¡pum!, se dispara el fuego y notas como un taponazo aquí en la cabeza que te molesta, pero bueno, para eso tenemos luego el masaje, ¿verdad?, para ir bajando y desbloqueando. Sí, por supuesto, son muchos factores los que influyen, aunque sí que es cierto que lo más común cuando no hay dolor de cabeza previo y durante la práctica comienza a haber molestia, lo más común es este ascenso del chi o, como ha dicho Pedro, el exceso de pensamiento también, que esto lo podéis aplicar a vuestro día a día, no solo al ámbito de la práctica. Durante el día a día a veces mucho pensamiento va a producir también molestia arriba, taponamiento. Entonces, os diría que dejarais de pensar tanto, pero eso no va a ser tan fácil, me temo. No es tan fácil. Es tan fácil, pero hay que evitar mucho ruido aquí arriba. Pero poco a poco, la práctica va ayudando, ¿no te parece? Muy bien, sí, bueno, creo que hemos dejado un poco solucionadas estas 3 dudas. Seguiremos respondiendo a vuestras preguntas también. 3002, ¿no? Dijimos. 3002, hemos solucionado 3, pues bueno, nos quedan 2999. Quedan pocas. Tenemos para rato. Hasta la próxima a todos.